FM 89.1, Radio Universidad. Está Julio Bárbaro en línea y lo saludamos. Julio, ¿cómo anda? ¿Bien? José, Walter, Jorge Bien. Y María Luz saludan. Bien, muy bien, muy bien. Bueno, día especial, después podemos hurgar un poquito en la historia, digo, pero ¿cómo ve este día de la militancia? Con dolor, yo hace 50 años no puedo olvidar aquel día. Hoy escribí en Infobae, pero son recuerdos muy fuertes. Y la Argentina aquella era infinitamente superior a la Argentina de hoy. Aquella Argentina no tenía un solo subsidio, no era necesario. La deuda externa era secundaria. La distancia entre pobres y ricos. Mi padre era un obrero de clase media. Hoy encontramos profesionales de clase baja en cantidad. Sí. Digo, la Argentina es uno de los países que más se hundió. Aquel día es un día de un Perón que viene a pacificar, a calmar, de una lucha que nosotros habíamos logrado, la utopía del retorno de Perón, pero luego de la dictadura para acá no pudimos reformular mucho nuestra historia, ¿no? Uno repasa a la gente que había, digamos, que vino en el avión y demás, y había como una mezcla, ¿no? Había mucho joven que venía del ala más izquierda, si se quiere, del ala más de derecha, había sindicalistas. Esa unión de todo el peronismo me parece que hizo posible aquella vuelta. Todo el peronismo y un respeto del no peronismo. Perón, después de 18 años de exilio, era absolutamente respetado por el resto, porque no habían logrado instalar otro pensamiento. Quizás Frondizi fue lo más cercano a poner un proyecto, pero la derecha, que lo había volteado a Perón, tampoco se lo permitió. Ilia fue, pero digamos, Perón fue reconocido en su retorno. Mira, hay una entrevista que le hacen los tres periodistas más formados de la época, que eran Timerman, Maidana, y había un tercero que ahora me olvidó el nombre, pero digo, y vos ves esa entrevista y ese diálogo con el general y te das cuenta que Perón era un nivel político superior. Yo le decía ayer a un amigo, Perón leía las vidas paralelas de Plutarco. Hoy no tenemos quien lea nada, ¿no? Sí, es distinto. Hoy ese no tenemos nada hoy, ¿es absoluto o hay algo y por ahí no está en la superficie? ¿Qué ve usted? Yo creo que el pueblo no está en la superficie, pero la dirigencia que puede ser capaz de hacer una síntesis no está. Está la dirigencia de los sectores, que yo la puedo respetar, pero el Perón que vino al abrazo con Balbín, con Frondizi, era la unidad nacional. La Argentina no tiene salida sin la unidad nacional, porque no hay democracia entre enemigos. No se inventó en el mundo eso. Y nosotros queremos probar ese camino, ¿no? ¿Y se puede llegar a dar algún acercamiento, una especie de unidad nacional en algún momento? ¿Ves a esos dirigentes de un lado y del otro de la grieta como para saldarla? Hasta que eso no se dé, no habrá patria. Seguiremos teniendo cada vez más deuda y más pobreza. Los veo o no los veo, sé que no hay otra salida. La guerra civil española tenía 1 millón de muertos, y fueron capaces de ponerse por encima. Sí. Y salieron. Nosotros necesitamos que esa síntesis se dé. Yo digo siempre, yo soy Borges y Discépolo. Y Borges y Discépolo no se pudieron saludar. Nosotros deberíamos ser capaces de hacer una síntesis de ese pensamiento, porque son los elementos que constituyen nuestra identidad, están los dos. Sí, claro. Ahora, digamos, en esa vertiente uno imagina que, no sé, Larreta y Massa pueden darse ese abrazo. Difícil que Macri y Cristina se den ese abrazo. Pero los dos que más movilizan son Macri y Cristina, aparentemente, ¿no? Por lo que uno puede ver. Por ahora, además, si se lo da Larreta y Massa tampoco sirve, porque el problema es tener grandeza para estar por encima. Claro. Digo, hacer una síntesis, no un acuerdo. Nosotros en la reforma, pues la última reforma constitucional, todos se besaban y se querían, el país no le sirvió para nada, claro. Para absolutamente nada.
Sí, sí, O sea, sí, está claro. el menemismo hizo una unidad, pero era la unidad de los negocios. Nosotros necesitamos la unidad de destino. Es una cosa más compleja, ¿no? Hay, si bien va a hablar hoy Cristina, ¿no notás una Cristina distinta que pueda llegar a ese tipo de acuerdo, de entendimiento con la oposición en este momento de su vida? Mira, yo tengo muchas charlas con Cristina, muchas más años. Sí. Y no la veo. ¿No? Quisiera, digamos, apostaría a favor, sí, claro, pero no la veo. No la veo. Néstor y Cristina fueron mis amigos en otra vida y, digamos, el camino ese podría ser, lo tiene más al alcance de ella que Macri, esto está fuera de discusión. Pero no creo que ese salto, cuando lo eligió Alberto yo apoyé, qué sé yo, y después nos falló Alberto y quedamos todos ahí dando vueltas sin saber qué nos pasó, ¿no? De todas maneras es la dirigenta, en este caso, que más puede movilizar. Hoy, de hecho, se piensa que va a ser una movilización realmente importante. ¿Crees que pueden volver a encolumnarse dentro del peronismo, al menos, detrás de Cristina, todos los sectores? No lo creo y no lo veo así, desgraciadamente, ¿no? Los sectores... Acá la fractura de los dos frentes está dada. Los radicales y el PRO no se van a poder encontrar y el peronismo y los cámpora tampoco. Es así, yo lo vivo. Anoche fue una gran reunión que era de religión, protestante, donde estaban todos, de todas las fuerzas, estaban. Y yo te digo, es muy difícil, está quebrado. ¿Y para vos van a terminar presentando todos listas, o sea, todos esos sectores listas propias? Yo no sé si es eso, pero para mí, a mí me paran por la calle y me dicen, hay salida, y yo no sé si ese es peronista radical o liberal. Sé que es un argentino desesperanzado. Y yo lo que te diría es que las listas que van a salir no le van a devolver a la gente la esperanza. ¿Sabes que ayer, Julio, hicimos el programa desde Villa Palito, lo que era Villa Palito, que hoy es el barrio Almafuerte, que es una villa, la primera villa urbanizada, una de las primeras. La verdad que ver el laburo que hicieron ahí desde la iglesia, todas las fuerzas sociales y demás es impresionante. Y hablando con el padre Charlie, que es uno de las caras visibles, nos decía, a la gente ahora ni siquiera se le promete. En otro momento venía alguien y le prometía. Hoy como que no hay ni promesas. Es un poco esa desesperanza de la que hablas. Es la concentración económica. Los supermercados mataron las almacenes. Pharmacity mató la farmacia. Ahora vino Resi y mató a los carniceros. Las panaderías son cadenas. Los bancos se van quedando con los negocios. El gran problema que tienen los bancos es cómo afanar la verdulería, porque se les pudre la verdura, entonces no saben cómo quedarse con eso. Todo lo demás de ello, no hay más clase media, hay un poder económico concentrado, enorme, infinito, y de ahí para abajo los que nos agarramos de algo parecido a clase media que va dejando de serlo día a día. Ese hundimiento está claro. Sí, pero digo, vos que conocés de política, siendo político, ¿cómo haces campaña sin prometer esperanza, sin prometer mejorar la vida de la gente? Y lo que decís en la campaña es, necesitamos más ajustes, se vienen tiempos peores. ¿Cómo haces campaña así? Si vos creyeras hacer campaña, cuando Churchill, que no es un personaje que yo quiera, dijo sangre, sudor y lágrima, sí. O De Gaulle, cuando hay si el que lo hace cree, transmite. Lo que no se puede es transmitir aquello en lo cual uno no está convencido. ¿Qué es? Sí. El tema es, bueno, en aquel momento, y volviendo un poco a aquella llegada de Perón y todo lo demás, había un convencimiento que después se resquebrajó, ¿no? Por los diferentes internas que terminaron con un gobierno partido y todo lo que vino después. Ahora, aquel espíritu que motivó al peronismo, a la militancia a salir, y que creo que con Kirchner se recuperó un poco, ¿estamos de acuerdo? Esa militancia. Sí, claro, yo tuve los 4 años con Néstor. Claro. Yo no puedo negar que se recuperó, claro que sí.
¿Y no ves a ningún dirigente que pueda llegar a hacer eso de acá a algún tiempo? Yo creo que puede haber alguno, pero hasta ahora no se decidió nadie. Debe haber alguno en el banco que puede ser un jugador, pero hasta que no salga a la cancha pero de y haga un gol. Pero de los que no están ahí en la primera línea, digamos, ¿no? De los que no son muy conocidos. A Massa no lo ves, ¿no? No. Son gente con la que hablé demasiado como para ilusionarme. Yo te digo una cosa, el otro día escribí una nota sobre el Pepe Mujica y el Julio Sanguinetti, los uruguayos. Que también yo tengo 80 años, tengo el mismo nivel de vida. Mi viejo me llevaba a veranear a San Clemente y mis nietos van a San Clemente, no a Miami. El enriquecimiento de la clase dirigente política y sindical es la contracara del empobrecimiento de la sociedad. Y poder hablarle a la gente es no haber dejado de pertenecer a su clase. Digo, no porque sea clasista, pero es muy grave. Entonces vos me decís, ¿crees en esto? Y no, si yo no veo dónde está. Hay gente que te habla de los aviones, hay tipos que no te invitan más al cumpleaños porque le da vergüenza el salto que dieron. Hay gente que cree que los que no hicimos plata somos fracasados. Sí, claro. El que no hace plata es un boludo, la frase, ¿eh? Esa es. Claro, entonces me miran como yo, vos no pudiste, y vos mirá, yo no quería, pero no te creen. Claro, no te creen. Es cierto. Entonces, ahora yo salgo a la calle y me sacan fotos, me abrazan, algunos, otros no me dan bola, pero te quiero decir, la paso muy bien en la calle. Pero no te eso vale más que la guita que tienen otros. Tal cual. Che, te consulto una más y gracias por atendernos. ¿Crees que Cristina se va a presentar en el momento que todavía tiene ganas o no? ¿O es un...? No. Y con lo que le pasó, ¿no? Con el intento de atentado y eso, la pudo haber cambiado todavía. No, pero antes de eso, Cristina, cuando lo pone Alberto, ya no se quería presentar. Ella sabe que tiene una enorme solidez, pero también rechazo. Claro. Y no es Macri que niega el rechazo. Cristina tiene conciencia de que no puede llegar a una mayoría. Mira, yo digo siempre, Perón nos planteaba que el peronismo que valía la pena era aquel que respetaba a los no peronistas. Porque hacerse respetar por los propios, eso es fácil, claro, tu parte. Pero que te respeten los otros, eso es el don de la política. Y si no das ese salto, no ingresas a la trascendencia. Julio, un placer, gracias como siempre, un abrazo grande. Gracias. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.